Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Y como vengo haciéndolo estos domingos de mayo 2022, decir viva la patria. Oramos por nuestro país, bendecimos a cada gobernante, pedimos al Señor sabiduría por ellos, independientemente de que conozcan o no conozcan al Señor, sean fieles o no. La Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir en paz. Lo cual, por cierto, no nos resulta fácil. El mundo es un conflicto, Argentina está en el mundo y también tenemos conflictos internos, lamentables muchas veces. Pero el Señor nos pide que seamos agentes de paz, en el nombre de Jesús, y que podamos perdonar a aquellos que nos tratan mal. También perdonarlos con la fuerza que nos da el Señor, porque en nuestros recursos humanos muchas veces somos incapaces de tal perdón o de tal comprensión, porque muchos actos públicos no son comprensibles, son injustos, son desleales, en fin, problemas del pecado, que está en todos los seres humanos. Son a veces más notorios en personas gobernantes y personas que están en eminencia por esa razón pública, pero todos pecamos, nos dice la palabra, y el Señor nos llama a orar. Como todos los domingos, te quiero dar un consejo. En este caso, ¿qué hacemos con el riesgo de perder documentos? Tengo una tarjeta, la llamada tarjeta verde de los autos. Puede ser un DNI, puede ser un carnet de conductor, que es cierto que con tanto vandalismo y tantas inseguridades, por un lado se nos recomienda no dejar estos datos en cualquier lugar, porque sabemos que hay robo de tarjetas, robo de identidad, si se quiere, para generalmente hacer ilícitos en dinero, en cajeros automáticos, en bancos, etc. Sí, por un lado tenemos que cuidar no dejar estos documentos. Pero por otro lado, como existe una gran probabilidad que en algún momento los perdamos, por un incendio en una vivienda, por el robo de la billetera y los ladrones se quedan con el dinero efectivo y a los documentos los tiran. Una recomendación es que guardes fotocopias de esos documentos. En algún lugar seguro de tu casa, por si acaso alguna vez sucede esa falta, que tengas al menos una fotocopia para comenzar a recuperar esos documentos. Te va a salvar de alguna urgencia. No digo que sea el documento perfecto una fotocopia, por supuesto que no, pero te va a salvar en alguna urgencia. Y a propósito, a veces puede ser bueno guardarlo en otra vivienda. Estoy viendo en televisión que prácticamente hay un incendio por día en lo que va de esta semana. Destrucción total de viviendas. Por lo tanto, todo lo que estaba dentro de esas viviendas, documentos, lo que fuera, seguramente fue destruido. Puede suceder. Y para prevenir que si nos sucede tengamos algún dato de dónde recuperar, podríamos tener esos documentos en la casa de otra persona de confianza, no necesariamente dejárselos en situación de acceso público, sino en algún sobre cerrado, pero podemos tener esos recaudos para mayor seguridad en caso de un siniestro. Dicho esto, que me dirás qué tiene que ver con la vida de fe que pretendemos tener los que seguimos a Jesús. Bueno, las mismas palabras del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mal, yo he vencido al maligno, dice Jesús. Pero si en el mundo vamos a tener aflicción, y la otra oración de Jesús fue: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De hecho, el Señor nos guarda de muchos males, pero estando en este mundo podemos sufrir algunos.
y es mejor que tomemos las precauciones que estén a nuestro alcance sin angustiarnos por eso justamente. Ahora sí te invito a orar y después vamos a dejar que la Biblia nos hable. Si tienes algún motivo especial de pedido de situación de salud, desempleo, falta de dinero, no es una solución mágica, pero Dios escucha y Dios puede atender el ruego de sus hijos. Te invito a que lo hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venimos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, a pedirte por la salud de los que conocemos. En la congregación Ciudad Evita, Dios te bendice, tenemos nombres específicos, tú los conoces, son conocidos por algunos miembros que oran por ellos, otros han sido traídos por vecinos, y Señor, tú lo sabes todo, ten misericordia. Hay otras situaciones de trabajo, de siniestro, de falta de dinero. Señor, ten misericordia. Agudiza la inteligencia, la precaución, para que no nos falte el pan de cada día, como lo promete tu palabra en el Padre nuestro. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Hoy quiero hablar de lealtad. Por cierto que nuestra humanidad habla de lealtad en distintos aspectos. Los ciudadanos deben lealtad a sus gobernantes en todos los países. A veces esa lealtad es ganada por el aprecio y por el valor que tienen esos gobernantes. Otras veces esa lealtad es impuesta a la fuerza. Bueno, prefiero hablar de la lealtad ganada por mérito propio, por simpatía, por afecto, no por imposición. Y tengo un hermoso ejemplo acá en la palabra de Dios. Te recuerdo el pasaje que vamos a leer en 1 Samuel 18. Nos va a relatar los primeros tiempos de David, el joven que mató al gigante Goliat y que a raíz de esa conquista bélica es conocido en el pueblo de Israel. Un poquito antes era simplemente un pastor de ovejas, un pastor de rebaño. Era el menor de varios hermanos. Justamente sus hermanos mayores estaban en el frente de batalla. Y él simplemente fue a llevar la merienda o algún víver para sus hermanos que estaban en el frente de batalla, y ahí se dio la situación de combate y vencer al gigante Goliat, algo que está en la Biblia y que también es muy conocido en el ambiente secular, porque ha dado a películas y situaciones así que no siempre se ajustan al pasaje bíblico, pero de alguna manera nos ilustran. A raíz de esta destreza, que no era de él, sino del Dios en el quien confiaba David es llevado al palacio. El plan de Dios en realidad era mayor que ese, porque un poquito a futuro, Saúl, el rey de turno, dejaría de ser rey y el próximo rey sería David. Pero leamos el punto de la lealtad. Y leo allí en 1 Samuel 18, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. El joven David está ascendiendo por las conductas que estaba teniendo.
el rey lo pone en eminencia. En el medio un hijo del rey, que es este joven Jonatán, entabla amistad con David. Y nos dice acá el pasaje que hicieron un pacto de intercambio de su manto, las armas, y también un pacto de protegerse mutuamente. La vida de David y Jonatán, en el palacio, fuera del palacio, fue de ciertos años. David y Saúl, que era el rey, con el tiempo no siguieron en amistad. Saúl comenzó a tener celos por los méritos propios que iba ascendiendo David, y a raíz de eso lo estuvo hasta queriendo perseguir. Pero en ese tiempo podemos leer que Jonatán, siendo hijo del rey, siguió manteniendo el pacto de lealtad. Si sigo leyendo la historia, me voy a encontrar que hay guerras, que muere Saúl y mueren todos sus hijos, también Jonatán, pero ya había transcurrido un tiempo, ya tenía descendientes Jonatán, y muchos años después nos vamos a encontrar con un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, al cual el rey David le ofrece misericordia. O sea que mantuvo ese pacto a lo largo de todo el tiempo que pudo. Qué hermoso ejemplo. No tenemos tantos en la humanidad. Hay algunos, felizmente, y quiero justamente desafiarte a que pienses con personas con las cuales hayas hecho pactos de lealtad en cosas sanas, y si lo has podido mantener a lo largo del tiempo. Como paréntesis diré que también hay pactos de cosas que no son convenientes. Diré que los delincuentes también tienen pactos. No quiero incluir aquí ese tipo de pactos, esa situación delante de los ojos de Dios y de la sociedad son indebidas, así que no estoy incluyendo aquí. Pero cuando hagamos un pacto de cosas sanas, tratemos de mantenerlo. Tratemos de ejercitarlo. Tratemos de llevarlo adelante, porque de última estaremos reflejando en esos actos la voluntad de Dios, que es una voluntad perfecta, sana, santa y que no tiene dobleces, que no cambia de opinión. Te dejo hasta el próximo domingo. Continuaremos hablando de pactos de lealtad que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hay varios. El más importante es el de Dios mismo para con nosotros, su creación, que nos cuidará y que nos vendrá a buscar al fin de los tiempos, cuando todo lo malo sea destruido y enjuiciado. Mientras, te invito a que nosotros también hagamos nuestra parte de ser leales a Dios, como hijos amados, perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. A Él sea la gloria. Amén.